Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mirada Sur. Gracias por dejarnos entrar en su casa. Estamos en este programa de política internacional que hacemos desde el sur del sur, desde la patria grande. Vamos a ver lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo, pero con nuestros propios ojos. Y ya mismo vamos a empezar este programa porque tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. Le doy la bienvenida a Amadeo Sabatini y a Jenny Ortega Benavides. Amadeo. Hola Mariano, ¿cómo estás? Tenemos un cambio climático muy especial. Hemos hablado ya del calentamiento global, vamos a preguntarnos cuánto sube el nivel de los océanos por efecto del calentamiento global. Muy bien. Y hoy, Jenny, un bloque de comunidades inmigrantes un poco especial. Sí, porque en ese bloque, más que de inmigrantes, vamos a hablar de refugiados. Sí, exactamente. Nos visita el cónsul de Siria en Córdoba y vamos a hablar justamente de la situación de los refugiados sirios en Argentina. Bien. Y es el tema que está conmoviendo al mundo, el de los refugiados. Hay que hacer una aclaración, después la vamos a hacer, entre qué es un inmigrante económico, y qué es un refugiado. Pero los refugiados sirios, iraquíes, afganos, de todo Medio Oriente, también del África, que están intentando llegar a Europa, es el tema del cual está hablando todo el mundo, quizás justamente porque es Europa, ¿no? El otro día hablábamos con la gente del ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y nos decía que hay 60 millones de refugiados en el mundo por esta crisis que está viviendo Europa. Recién ahí salen los diarios. Pero veamos este primer informe para entrar en el tema. Ahí estamos viendo las imágenes de los refugiados sirios que intentan llegar a Europa, en general a través de una ruta que atraviesa el Mediterráneo desde Turquía, Amadeo, y llega a las costas de las islas griegas. Ahí estamos viendo el primer mapa. El primer mapa que refleja en parte, digamos, cómo se está produciendo la dinámica de las migraciones, porque las migraciones que llegan a Europa no llegan desde un único origen ni de un solo modo. Ahí estamos viendo la ruta africana, ¿no? La ruta africana que intenta llegar a la isla de Lampedusa y luego Sicilia. Y de hecho ese arribo a través de Grecia produce que situaciones como la mítica isla de Lesbos, que tiene 85.000 habitantes, tiene en este momento 17.000 refugiados ya presentes allí. Ajá. Exactamente. En este momento nos decía en la semana pasada Hernán Lambert, hay 7 millones de africanos que están marchando hacia las costas sur del Mediterráneo. Pero este es el tema, lo que está en pantalla ahora es el tema sirio, ¿no? Que va a ser tema de este programa. Ahí vemos el drama de gente que tenía una vida normal, Amadeo, hasta que destruyeron ese país y hoy son refugiados. Que es parte de lo que sin duda uno debería cuestionar, porque esa gente no se va de su país por decisión propia, se va porque hubo un movimiento político y es cierto, había allí una situación dictatorial, pero también hay de hecho bombardeos inespecíficos, hay una situación técnicamente de guerra. Es lo que las imágenes que veíamos recién de los trenes nos hacen acordar a otros trenes hace 70 años, 70, 75 años, que tenían destino de campos en Polonia, Auschwitz, Treblinka. Realmente es terrible, quizás es otra situación, pero es terrible también. Y terrible también, Amadeo, es lo que pasa en la frontera de México con Estados Unidos. En la de México con Guatemala y en la de México con Estados Unidos por tantísimos centroamericanos y mexicanos que quieren llegar a Estados Unidos. Que es parte del fenómeno que no se refleja con esa intensidad en los medios, pero que hace años que viene ocurriendo sistemáticamente desde todo Centroamérica y particularmente el caso de Guatemala y Honduras, pasando hacia México y de México hacia Estados Unidos. Exactamente. Y ahí tenemos que diferenciar entre refugiados y migrantes. En este caso serían migrantes, ¿no? Vamos a ver un informe, Amadeo, y después vamos a tener aquí a dos invitados que justamente conocen muchísimo de México, tanto de la frontera sur como de la frontera norte. Vemos el informe primero. Un misterio rodea estas imágenes. Son cientos de inmigrantes que tratan de cruzar la frontera de México con Estados Unidos con el objetivo de cumplir el sueño americano. Son personas de todas las edades, incluso menores, algunos discapacitados. Es el drama de los indocumentados.
En el material audiovisual que fue grabado el pasado 24 de noviembre por un grupo de documentalistas, se aprecia el momento en el que miembros de la patrulla fronteriza entran en confrontación con las personas que intentaban cruzar. En el video se escuchan disparos de goma por parte de los efectivos, quienes impidieron el paso. También se lanzan gases lacrimógenos y choques eléctricos. Algunas personas respondieron con piedras y palos. Bueno, el tema de México lo estamos siguiendo desde hace tiempo y hoy tenemos amigos que nos van a ayudar a entenderlo. Mario Mercury, en primer lugar, que es un cordobés, un amigo, un gran periodista cordobés que estuvo viviendo en México 14 años. 14 años, sí, efectivamente, entre el DF y después Guadalajara. ¿Entre qué año y qué año, Mario? Entre el 90 y el 2004. Entre el 90 y el 2004. Ya hace más de 10 años que volviste. Que regresé a Córdoba, así es. Pero siempre un poquito del corazón está allá. Hay amigos, hay afectos, sigo las noticias de allá y Bien. tengo visitas de amigos Vanessa. mexicanos también. Bueno, Vanessa Robles, gracias Hola, por estar. Es también periodista, trabajó en el Diario Público, en otros diarios, en el Siglo XXI. Siglo XXI. Ahora freelance. Freelance. De Guadalajara. Guadalajara. Ajá. Y estás en Córdoba por un tiempo. Por una pasantía de estudios. estudios, así es. Bien, pero también lo importante es que estos dos amigos, estos dos periodistas, ganaron varios premios por sus trabajos en la frontera entre México y Guatemala. ¿Pueden contarnos un poco eso? Sí, concretamente, bueno, comienzo Vanessa. El desafío fue hacer un reportaje sobre la frontera sur, se nos ocurrió a nosotros cuando estábamos en el diario en Guadalajara, para contar lo mal que trataba o lo mal que le pasaba el centroamericano al llegar a México, porque la prensa mexicana enfocaba siempre lo mal que trataban al mexicano en Estados Unidos. Y queremos decir, bueno... Y nosotros también, es como lo que más se conoce, ¿no? Lo que más se conoce y lo que más se ve, pero es mucho más dramática y mucho más terrible la situación del migrante centroamericano a su paso por México, que se ha ido agravando con los años, con el narcotráfico, como lo va a explicar Vanessa, hasta llegar a situaciones realmente inenarrables, inhumanas para esos migrantes, para esos miles y miles de migrantes. Ha habido casos de que aparecieron en galpones asesinados 70, 80, porque no quisieron unirse al narcotráfico, a grupos de los cárteles. Ajá. Y eso en la frontera de Estados Unidos no ocurre. Esto, Vanessa, decíamos recién fuera de cámara, quizás sea un elemento que une a las migraciones económicas con los refugiados, las mafias que se aprovechan de estas personas, ¿no? Así es, bueno, me parece que ocurre en todo el mundo, pero en México es un tema que me parece que no ha sido suficientemente abordado por la prensa internacional. A México le dicen la frontera más espesa del mundo. Hasta hace muy poco, la ruta más corta de los migrantes era el Golfo de México para llegar a Estados Unidos. Pero después de la matanza de San Fernando, que para recordar un poco, estos migrantes fueron capturados por un grupo del narcotráfico y se encontraron muertos, casi 80, en una fosa común, fueron torturados, secuestrados. ¿Qué se supone? ¿Por qué motivo? ¿Qué sabes? Mira, en México está en una guerra ahora, una guerra terrible con 200.000 desaparecidos en 10 años. Hay un candidato en Argentina para las elecciones de octubre que está proponiendo justamente hacer una guerra al narcotráfico, lo mismo que empezó Calderón y sigue ahora Peña Nieto. Así es. Y que ha dejado desastre nada más en México. Así es. Y bueno, estos grupos del narcotráfico se han diversificado. Cuando se pone más difícil el paso de la droga hacia Estados Unidos, diversifican el negocio con trata de niñas mexicanas o centroamericanas y con trata de personas que vienen de Centroamérica intentando cruzar, digamos, migrantes en paso se les llama, hacia Estados Unidos. ¿O los usan para cruzar droga? Los quieren usar para cruzar droga y o para trabajar en el sembradío, en otras cuestiones que tienen que ver con esclavitud, concretamente. Esclavitud absoluta. Ya lo veíamos un poco con Mario cuando hicimos hace varios años el tema de Guatemala, de la frontera de Guatemala con México. Mario te platicaba hace un rato, hay pueblos enteros, pueblos pobres, digamos, que aprovechan este paso de los migrantes para cobrarles. Tienen encadenados el paso y cada que pasan camiones con migrantes, los bajan y o les cobran
o los ponen a trabajar sin pago. En este caso, Mario, ya no son ni siquiera las mafias, es la gente común. Ahí no hablamos ni de policías que extorsionan, ni de militares que extorsionan, ni del poder político. Hablamos de gente común y corriente que ha hecho de los migrantes un medio de vida también. O sea, el migrante es explotado por el almacenero, el taxista, por el conductor de autobús que se dice camión en México. O sea, el nivel de explotación se ha generalizado. El ciudadano común también lo explota al migrante. Esto también se vincula con... Es terrible lo que estás contando, digamos, gente como nosotros. Gente como nosotros. Que llega, digamos, la oportunidad hace al ladrón. Y sí. Esto nos hace pensar en... Desde el ama de casa que la contrata para que trabaje la mujer haciendo el quehacer, las cosas del hogar como empleada doméstica y después la echa y no puede hacer nada porque es migrante ilegal. No, ya por fortuna ya México... ya no hay migrantes ilegales de paso. Hace un par de años se modificó la ley de migración y ahora las personas tienen un tiempo para hacer el tránsito hacia Estados Unidos. El problema es que, por una parte, muchos de ellos desconocen que ya no son ilegales, digamos, en el país. No, tampoco pueden trabajar y esas cosas, pero no son ilegales. Y el segundo tema es los cárteles de la droga. ¿Y qué pasa si no te da el tiempo? Si no hiciste ese tramo en el tiempo... Tienen suficiente tiempo para pasar. Ajá. Sí, 6 meses. En ciertas ocasiones 1 año. Ahora hay mucha gente, sobre todo hondureña y guatemalteca, con permisos hasta de 2 años para buscar a sus hijos desaparecidos en México, que también se cuentan por miles. Es decir, entre estos 200,000 desaparecidos, no se habla tanto del tema, pero hay cientos de personas que están pasando por México hacia Estados Unidos. Hace rato decía, la ruta del Golfo naturalmente es la más corta, ¿sí? La del Pacífico es la más larga, casi el doble. Claro. Y el problema de la explotación y las mafias se ha pasado al Pacífico, donde están el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el de Tijuana, por ejemplo, que son los que se aprovechan de estas personas que viajan a bordo de un tren. Ajá. Hace rato ustedes hablaban de trenes. La bestia. La bestia. Ellos viajan arriba de trenes de carga en condiciones verdaderamente difíciles. Llegan a California, digamos. Por esa ruta llegan a San Diego. No, tienen que ir haciendo, cambiando de trenes, lo cual es sumamente difícil porque los trenes van a una velocidad tremenda y la gente corre hasta asirse del tren. En algunos casos, muchísimos, hay gente mutilada o muerta. Sí, sí. ¿Y qué se está diciendo en México, Vanessa, Mario, sobre la intención de algunos precandidatos republicanos de construir una muralla en la frontera? Sobre todo Donald Trump, pero ha ido arrastrando a esta campaña xenófoba a los otros precandidatos. Mira, yo creo que el tema no está suficientemente hablado por los políticos, vaya. Se ha tratado de una forma muy superficial, generalmente a través de memes y caricaturas por las redes sociales, pero no hay una posición política clara, digamos, más bien muy tibia, y la gente tampoco lo toma muy en serio. Es decir, hay que recordar que en México los medios están en unas manos, que es gente que tiene poder adquisitivo y no necesita viajar a Estados Unidos, mientras la migración de mexicanos, de centroamericanos, es gente paupérrima que no tiene esta voz en los medios. Que no influyen en la opinión pública. No es nadie, en los medios. Claro. De todas maneras, no sé qué piensan ustedes, me parece que sería impracticable que alguien llegara a la presidencia planteando eso, porque el mismo poder económico necesita de inmigrantes indocumentados. Claro, hay dos factores ahí. Por un lado, se habla de expulsar a los durmientes, que se llaman los migrantes que están ahí. Son 11 millones de personas. Sí. O sea, desde el punto de vista logístico operativo, es una tarea inabarcable. Encontrarlas y expulsar 11 millones de personas. Por el otro está la cuestión electoral. Los propios republicanos, después de la derrota de Mitt Romney, en el 2002, hicieron sus estudios y vieron que si no consiguen al menos un 42% del voto hispano, no tienen posibilidad de acceder a la presidencia. ¿Okay? Entonces, esta situación, este discurso tan xenófobo por parte de Donald Trump, lo que hace es ahuyentar al votante hispano. Por eso es que en México también, sin haber estado recientemente, por lo que he leído, y me corregirá Vanessa si me equivoco, muchos lo ven a Donald Trump como un personaje pintoresco, paradójico porque él, siendo fruto del propio sistema estadounidense, se presenta como un antisistema,
pero muchos esperan que el propio sistema lo mastique y termine por escupirlo en algún momento. Claro. Pero aunque eso ocurra, ya lo habrá masticado y algo habrá quedado. Y se ve claramente y está reflejando lo cómo que se piensa está mucha gente. derechizando el discurso de los otros candidatos por un lado. Exactamente. Y lo más preocupante para mí es que ese tipo de discurso, ese tipo de candidatos, para que medre, para que crezca, lo hace sobre un sustrato. Claro. Hay algo podrido para que eso crezca. Exactamente. Y esa podredumbre es la xenofobia que tiene el electorado republicano del sur de Estados Unidos. Y va adelante hablamos en de las encuestas. Texas, hablamos de California. Sí, le lleva 14 puntos a Jeb Bush, que era el número 1. Lo último, y agradeciéndoles estar acá Vanessa Robles y Mario Mercury, te vamos a aprovechar seguramente antes de que te vuelvas. Gracias. Y lo último que quería preguntarles, se calcula que para el año 2040, 2050, la primera minoría en Estados Unidos serán los mexicanos, ¿no? Y sus descendientes. Yo pienso que no solamente mexicanos, es decir, cuando los Hispanoamericanos. estadounidenses ven cualquier hispanoamericano, piensan que es mexicano en automático. Hasta los españoles son latinos Sí. para ellos. ¿En México genera algún tipo de fantasía respecto de que puede llegar a ser considerado una venganza, de recuperar de alguna forma todo el territorio que Estados Unidos le robó a México? No, para nada, ni se habla de eso. Me parece, y el otro día lo comentaba con Mario, México siempre es un país más bien de acogida extranjera. Hablábamos de esta gran población que llegó, entre ellos la fotógrafa Tina Modotti, los comunistas que llevaron a México en los años 30 y 40. Refugiados españoles, había de todos los bandos y se mataban entre ellos en México, pero México no creo que fantasee jamás con eso, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a entender este fenómeno. Gracias por la invitación, Mariana. Bueno, hasta la próxima. Ahora vamos a un corte. En el próximo bloque nos metemos con el otro tema del día, los refugiados sirios que están llegando a Argentina. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la Unión. Segundo bloque de Mirada Sur, y esta semana el tema que dio vuelta al mundo fue el de los refugiados sirios. En realidad desde hace varias semanas, pero la foto de Aylan Kurdi, este nenito de 3 años ahogado en el Mediterráneo, conmovió a todo el mundo y por eso, bueno, se está hablando del tema. Los refugiados sirios están intentando ubicarse en distintos países, algunos con más hipocresía como François Hollande o Angela Merkel, que van a recibir, pero hoy, por ejemplo, acaban de decir que en realidad tendrían que ir a los países de Medio Oriente, otros con una crueldad más sincera, como David Cameron, el primer ministro de Gran Bretaña, que dijo: acá no queremos a nadie. Y bueno, ahí está el padre de Aylan, ahí están los dramas en carne y hueso de más de 200.000 refugiados que están llegando a Europa. Hay 60 millones de refugiados en el mundo, pero bueno, nos enteramos cuando le toca a la vieja y decrépita Europa, que es responsable de este drama, porque nunca nos vamos a cansar de decir de que Siria, hasta hace pocos años, era un país estable, era quizás el país más estable de Medio Oriente, en un mar de teocracias, era un país laico, con muchísimo respeto de las minorías, y quizás por eso, y por no seguir a pie juntillas los designios del imperio y de Occidente, es que Europa y Estados Unidos armaron, financiaron, potenciaron a esos que están viendo ahí, a el Estado Islámico, a los mercenarios que en un momento se separaron de Al-Qaeda, eligieron otra estrategia, dijeron vamos a tener un territorio, ocuparon rápidamente el norte de Irak y parte de Siria, y hoy están causando estupor en el mundo con sus ejecuciones, decapitaciones, destrucción de templos, etcétera. Pero otra vez la hipocresía, porque mientras el mundo se rasga las vestiduras, esta gente maneja presupuesto, tienen recursos naturales, principalmente petróleo. ¿Y quién le compra el petróleo al Estado Islámico? La República de Turquía y el Estado de Israel. Así que sería muy fácil, si realmente Angela Merkel, François Hollande, David Cameron
Barack Obama quisieran combatir al Estado Islámico cortándole los circuitos financieros, confiscándole los activos en el exterior y principalmente obligando a Israel y a Turquía a que no le compren petróleo, podrían ahogarlo financieramente y empezar a ayudar y a empezar a evitar las tragedias de los tantos y tantos miles de Ailán. Para entender esto, hoy tenemos un bloque de las comunidades, Jenny, un poco distinto, ¿no? Un poco particular, como lo decíamos al principio del programa, y le damos la bienvenida al cónsul de Siria en Córdoba, el señor Abdallah Saadi. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias a vuestra producción de permitirme la oportunidad de exponer algo sobre esta situación tan triste, un dolor muy grande que vive la República Árabe Siria, como comenzó exponiendo Mariano. Tendríamos que sintetizar para ver los antecedentes para llegar a esta situación. La República Árabe Siria, un país que logró su independencia en 1946, ya son 69 años, antes del comienzo de esta crisis tenía 22 millones de habitantes. Siria durante los 40 últimos años vivía una primavera, paz, tranquilidad, seguridad. Como lo dijo Mariano, 18 confesiones religiosas diferentes, musulmanes, chiitas, sunitas, ortodoxos, católicos, armenios, judíos, totalmente en la perfecta armonía. No había droga, el país vivía perfectamente sin deuda externa, porque todos nosotros sabemos que cuando un país, una familia está endeudada, no tiene libertad, no está independiente. Y Siria, yo llegué a esta patria argentina, tan hospitalaria, no me olvido nunca, 1950, cuando el dólar valía 5 libras. Y el último viaje, 2010, en un congreso de cónsules honorarios de todo el mundo, éramos representantes de más de 75 países, el dólar valía 50 libras. Es decir, en 60 años corrimos un solo cero. Cuando en otros países, en los mismos Estados Unidos o Argentina, no, 14 o 15 ceros. Claro. De manera que petróleo 30 centavos de dólar. No está afiliado al Fondo Monetario Internacional. Es un país, como acaba de decir Mariano, quería ser libre, no tenía compromiso ni con Occidente ni con Oriente. Con alto desarrollo humano. Un desarrollo humano. Les puedo decir que la enseñanza primaria, secundaria, universitaria, totalmente gratuita. Los niños de primaria bilingüe. En este momento a mí me tocó conocer chicos de 8 o 9 años en el último viaje, donde hablaban inglés a la perfección. Alfabetización casi el 95%. Abdallah, usted vino en el año 50, pero mucho antes ya habían venido muchos sirios, ¿no? Así es, nuestro antepasado. Los que la gente erróneamente llama los turcos. Todos tienen un amigo turco, porque venían con el pasaporte del Imperio Otomano. Así es, así es. 400 años de dominio. Eso atrasó al mundo árabe. Era la Siria histórica, que después se transformó Siria, Líbano, Irak, Kuwait, Palestina, Jordania, etcétera. Reinar para dividir. O dividir el mal llamado turco, me apunta nuestro productor general, el mal llamado turco, que en realidad son sirios, pero esos sirios vinieron y bueno, de hecho tendríamos que invitarlos otro día para hablar de la cultura. Sí. ¿Qué diferencia hay con estos que van a empezar a llegar ahora, que son refugiados escapando del hambre, ¿no? y de la guerra y de la destrucción? Ahí vemos, por ejemplo, a Ailán, pero Ailán vivo. Esa foto es muy importante, porque esa gente tenía una vida muy parecida a la nuestra. Ropita limpia, amiguitos, escuela. ¿Y dónde terminó Ailán, no? Si nosotros analizamos terrorismo que fue financiado por países lamentablemente petroleros, además, en Turquía fue el país principal que si hoy cerrara sus fronteras, como acaba de decir Mariano, se llegaría a una paz, porque Siria quiere la paz, necesita la paz. El pueblo sirio está dolido, está triste,
totalmente imposible una vida donde en la familia lo único que pueden comentar es cayó un misil en tal lugar, cayó una bomba, hay un francotirador, hoy bombardearon la ciudad Alepo, 5 millones de habitantes prácticamente, ciudad industrial por excelencia, hoy mitad dominada por el Estado Islámico, la otra mitad por el gobierno. Tenemos distintas fracciones que luchan. Nusra, que es un desprendimiento de Al-Qaeda, como acaba de decir, el caso de Estado Islámico, decapitan, cortan cabeza. El caso de Palmira, una ciudad que ustedes todos saben de la existencia, 2000 años, la reina Zenobia, que era, y esa ciudad, el encargado el director del museo fue decapitado y su cabeza fue exhibida por no darle el secreto de algunos objetos históricos de 2 o 3000 años. De manera que hoy el pueblo sirio, lo de refugiado, la verdad, es humillante cuando puede estar, en la forma como los vemos atravesar, Mariano, desde Siria, Turquía, Grecia, Macedonia. Hoy tengo entendido en algunas islas de Grecia hay miles de personas para atravesar después Macedonia, la ex Yugoslavia. Serbia. Lo que sí acabamos de escuchar esta mañana y leer los diarios, dice que Inglaterra y Francia van a bombardear al Estado Islámico, a los integrantes del Estado. No sé, desconozco. Que a diferencia de los inmigrantes, digamos, no es una voluntad propia quizá de emigrar a otro país. Se habla de que la crisis siria es la peor crisis de refugiados comparable con la de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Yo me imagino, para hacer metafóricamente, algo se va rompiendo a medida que se traspasan esas fronteras y aunque uno se recomponga como pueblo, siempre va a quedar incompleto. ¿Cómo afectaría una crisis de esta manera a la cultura de un pueblo, de un país? No solamente afecta a la cultura, a la economía, al bienestar del pueblo, a pesar que un pueblo muy culto, 10.000, como ustedes lo saben, el primer alfabeto que se conoció en la historia es la ciudad de Ugarit, que está al noroeste de Siria, cerca de Antioquía, que fue donde se conoció los apóstoles se llaman cristianos. Si nosotros analizamos esa historia del primer alfabeto de la historia, Ugarit, que el Club Sirio-Libanés otorga todos los años a todas las personas de origen sirio, libanés, árabe, etc., el premio Ugarit, 29 letras, 3.500 años, con una especie de disco cuneiforme, escritura, que después aparece el griego, el latín, el arameo, el hebreo, el árabe, el más joven de todos esos idiomas. A su vez, a partir del latín y el griego, los idiomas que hemos conocido, inglés, francés, portugués, etcétera, los idiomas europeos. Pero esa cultura, lamentablemente hoy, para recuperar, estoy pensando más de 100 años de atraso. Abdala, ¿cuántos sirios hay de la vieja inmigración en Argentina y cuánto se calcula que podrían venir ahora después de esta crisis? O en esta crisis? Es muy difícil, Mariano. El Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto en octubre del año pasado, 2014, permitiendo, fue más bien una cuestión familiar, a un ciudadano argentino de origen sirio, libanés, etcétera, podía invitar a familiares, previa una nota donde dice que suscribe, se dirige a la Cancillería para permitir la visa, y son cosas que demoran 6, 7 meses. Ahora, mucha gente, claro, hoy mucha gente me pregunta, no, Argentina es un país soberano, yo como cónsul de Siria no puedo opinar sobre Argentina, ellos sabrán, Interpol, averiguan, nos enteramos hoy que ingresaron entre los refugiados sirios o de otros países más de 4.000 terroristas en Europa. Seguramente lo habrán visto ustedes en la prensa. De manera que Argentina, a través de su organización Interpol, averigua el que invita si está en condiciones de alimentar, de educar, de servir, etc. Y quien es invitado no tiene que tener antecedentes penales. De manera que yo respeto, nada más que puede ser más ágil solamente. Yo debo agradecer en público a todos los argentinos, cordobeses,
que se comunicaron con el consulado ofreciendo domicilio, educación, ayuda económica, ¿Sí? solidaridad. Debo tener en este momento más de 60 o 70 familias que ofrecen su domicilio y su ayuda. Una cosa emotiva saber donde un matrimonio, un colegio de monjas, ayer me hablaron, necesitan, si es necesario, 3, 4, 5 niñas huérfanas o abandonadas, estamos en condiciones de recibirlas. Empresas que necesitan ingenieros o técnicos que en este momento Siria abandonan sus hogares totalmente con tal de salvar su vida. Más de 3 o 4 millones de seres humanos que están desparramados entre el Líbano, Turquía. Vuelvo a insistir, hoy por hoy, si Turquía resuelve cerrar sus fronteras a los integrantes del Estado Islámico, porque quiero aclarar que no es una guerra civil, es una guerra civil cuando se produce entre hermanos. Tenemos terroristas de 82 países contabilizados, porque el ejército, cuando caen muertos algunos terroristas, ya saben de qué país son. Les advierto que de Argentina hay 22 que ingresaron también, porque son bien pagados, es una mano de obra desocupada. Mercenarios. Mercenarios, ese es el término que corresponde. Le respondió un poco ya con lo que Abdal nos dijo, la pregunta, pero justamente era eso, ¿no? ¿Qué tendría que hacer Argentina para que realmente esta ayuda al pueblo sirio implique una continuidad en la vida de esta gente y no rompa ese tejido social? Desde que empezó la crisis hasta ahora, no sé si ingresaron 100 o 200 personas o más en todo el país. Cuando nosotros vemos esa marea humana que atraviesa Europa y la Argentina, estamos prácticamente en el fin del mundo. ¿Quién financia el transporte? Vamos a suponer que hoy estén anotados 500, 600 sirios para venir a la Argentina. ¿Cómo vienen? Pregunto, ¿cómo vienen? Hay voluntad. A mí me hablaron de la provincia de Córdoba, hasta de Salto, de Jujuy, siendo conocido de Catamarca, estamos dispuestos a recibir. Ahora, yo pregunto, ¿quién financia a esos posibles refugiados que quieren venir a la Argentina? ¿De qué manera llegan? ¿Las Naciones Unidas? ¿Aerolíneas Argentinas? ¿El Estado argentino? ¿Cruz Roja Internacional? No puedo saber. Mucha gente me pregunta todos los días, pero es el país el que está en condiciones. Claro. Y el país soberano. Bueno, debería ser los que causaron este desastre, Europa, ¿no es cierto? Ya que además de causar el desastre, son tan xenófobos que no los quieren, por lo menos que paguen el transporte hacia otros países que sí los queremos. Eso sería la lógica, precisamente. Y si no, el propio Estado argentino podría también financiarlo, porque esto, además de ser solidaridad, va a ser bueno para nosotros. Incluso si lo pensáramos egoístamente, sería bueno para Argentina, porque es gente con alta capacidad. Muchos tienen oficios, muchos tienen profesiones, y necesitamos eso nosotros. Bueno, nos tenemos que ir cerrando el bloque, Jenny. ¿Tenías algo más? No, bueno, en otro momento nos comprometemos también a desarrollar el tema de la cultura, que es tan rica, la cultura de tu pueblo, y sería una pena que venga con gente, con algún inmigrante, y hablemos de la comida, de la música. De cómo mantienen viva justamente esa cultura en el país. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Hay una corriente inmigratoria muy numerosa, somos la tercera colectividad del país, después de españoles e italianos, o viceversa, entre sirios y libaneses. Es una colectividad muy numerosa, desde el extremo norte, allá en La Quiaca, hasta el Comahue o la Patagonia. Felizmente, quiero agregar una sola cosa, Mariano. Sí. Nuestros embajadores de Siria nos recomiendan, procuren de ser fundamentalmente buenos argentinos. Claro. Los países no necesitamos nada, simplemente dejar un buen nombre de vuestros ancestros y antepasados. Abdalá Saadi, muchísimas gracias, cónsul de Siria en Córdoba. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, toda la solidaridad de nosotros y del pueblo argentino con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos al corte y enseguida volvemos con el cambio climático.
y Paraguay. Uruguay, el canto de Brasil. Amadeo, el bloque de cambio climático, pero antes vamos a empezar con una noticia de actualidad, porque esta semana hubo elecciones, el domingo hubo elecciones en Guatemala, y podríamos decir salió de Guatemala para entrar en Guatepeor, porque terminó destituido Otto Pérez Molina, ¿sí? Enjuiciado y preso por hechos de corrupción, pero en la primera vuelta de las elecciones ganó un cómico que en realidad encarna lo peor de la derecha guatemalteca. Claro, no es un juicio de valor respecto a los cómicos en general, ni a la vocación de la gente que no tiene historia o antecedentes en la política para dedicarse a la política, sino que en este caso en particular el ideario lo que encarga es casi como si dijésemos un Donald Trump guatemalteco. Y apenas 3 días antes de las elecciones, imagínate cómo estaba marcado ese proceso político, Mariano, porque 3 días antes de las elecciones se destituía el presidente, luego de que hace 2 meses también informábamos aquí que por un escándalo de corrupción en el que estaba involucrado un cordobés, era destituida la vicepresidenta. Entonces, ahí hay un discurso de la antipolítica sobre el cual cabalga. Y hasta el último resultado electoral entiendo que estaba incierto quién iba a la segunda vuelta con este Todavía personaje. no se sabe, va a ser el 25 de octubre, pero quien ganó la primera vuelta, muy vinculado al ala militar más comprometida con el genocidio de los años 80. Vemos el informe. Guatemala inició este lunes la campaña para la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el 25 de octubre. El comediante Jimmy Morales va a la cabeza, pero todavía queda por definir quién será su contrincante, si el derechista Manuel Valdizón o la ex primera dama Sandra Torres. Tras la primera ronda de elecciones de este domingo, Morales obtuvo el primer lugar con un 23,95% del voto. La elección se desarrolló en un ambiente de indignación contra la clase política ante varios escándalos de corrupción que salpicaron al mismo presidente Otto Pérez, quien terminó dimitiendo de su cargo. Morales se perfila como el candidato antisistema, que llega sin un plan de gobierno y con un partido, el derechista Frente de Convergencia Nacional. Quien termine asumiendo el poder el próximo 14 de enero deberá administrar un país agobiado por la pobreza del 54% de sus más de 15 millones de habitantes y por la violencia que deja unos 6.000 muertos cada año atribuidos al narcotráfico y a la lucha entre violentas pandillas. Una situación terrible. Y recordar que fue candidata a presidenta de Rigoberta Menchú, una candidata de lujo que lamentablemente no tuvo suerte, ¿no? Y habrá que ver si la segunda vuelta se define entre 2 opciones de derecha o por lo menos una opción socialdemócrata, que es la tercera candidata en disputa. Al cierre del escrutinio provisorio, con 98% de las mesas escrutadas, la diferencia entre el segundo y el tercero y la tercera era tan pequeña, era apenas unas décimas de porcentaje, que no se va a poder establecer hasta el escrutinio definitivo quién va a segunda vuelta. Bien, Amadeo, cambiamos de tema y vamos a lo central del tercer bloque, que es cambio climático. Decíamos al principio del programa, Mariano, que vamos a interiorizarnos de cuánto aumenta el nivel de los mares. Saben, en general ya es un hecho que conoce todo el mundo que se está calentando el planeta. El calentamiento global genera, entre otras cosas, que se derritan los casquetes, los hielos eternos ya no son tan eternos y sube el nivel de las aguas. Entonces, la NASA ideó un sistema hace 23 años que viene monitoreando cómo el impacto de la contaminación se traduce en aumento del nivel del mar. Para eso montó un complejo sistema de satélites que orbitan a la Tierra en simultáneo, tomando con tecnología muy especial la distancia exacta que hay desde el punto donde está el satélite hasta el nivel de los océanos. Entonces, a lo largo de 23 años generó una imagen virtual en que las zonas amarillas y anaranjadas es a donde el nivel del agua ha crecido, pero las zonas azules es a donde ha bajado. Por supuesto, el promedio indica que en los últimos 23 años el nivel de los océanos subió en 6 centímetros. Y uno dice, bueno, 6 centímetros es una cantidad muy pequeña para 23 años. Lo que hay que recordar, Mariano, eso se ha producido por el deshielo. Fíjate en esas imágenes satelitales cómo pasa la cosa. Desde 2006, cómo
en el norte de Estados Unidos se perdió territorio helado de 2006 a 2014. ¿Y Groenlandia? En Groenlandia ha ido desapareciendo la masa de hielo y entonces ese es el mapa global en el que uno puede ver que las zonas frías, donde está azul, han disminuido en el nivel y han aumentado en el resto de las regiones. Cuando uno tiene en cuenta que la pendiente, la inclinación en la costa, en el promedio de las costas es de apenas del 1%, o sea, que por cada metro lineal la diferencia de altura es 1 centímetro, claro. Cuando el mar sube 6 centímetros, lo que hace es desaparecer 60 metros. 6 metros de costa. 6 metros de costa, perdón. Y en particular hay países que están más sometidos a este problema porque, por ejemplo, territorios como Islandia están a un promedio de medio metro por encima del nivel del mar. Entonces perder 6 centímetros de altura es mucha superficie en el país. Claro. Y una cosa que se enuncia sistemáticamente no es la primera vez que se calienta el planeta. Esto ya ocurrió en la historia del planeta Tierra. Ya se calentó. Hay un mapa de las temperaturas. Cuando uno analiza lo que ocurrió en tiempos pretéritos, uno se encuentra con que la temperatura del planeta ya subió en otras épocas. Sí. Y lo cierto es que si uno, si nos dan en pantalla ahí lo estamos viendo. Esta gráfica muestra en el extremo el año 800 después de Cristo, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho nuestros días. Fíjate, Mariano, la línea roja lo que indica es el promedio de temperatura durante ese lapso. Y lo que está por encima es hasta 7 décimas de grado de aumento de temperatura. Fíjate que en el año 800, alrededor del milenio, la temperatura estaba igual de alta que en nuestros días. En el 2000. Luego se enfrió el planeta, pasó por una pequeña edad de hielo, que así se llama el periodo que va entre el año 1200 y el 1700. Pero lo cierto es que cuando estaba igual de caliente el planeta, no había la cantidad de poblaciones ribereñas y las estructuras que están hoy en las riberas de los mares. Claro. Entonces, lo cierto es que cuando uno mira el mapa, los efectos del calentamiento en este nuevo calentamiento van a abarcar a poblaciones que viven y que no tienen la perspectiva que tenían los nómades, que en el año 800 se movían un poco hacia arriba y se acababa el problema. Esto es parte de lo que... ¿Y en Argentina es para preocuparse? Digo, pues sobre todo ciudades como Buenos Aires. Bueno, lo que va a ocurrir es que todo lo ribereño va a ir enfrentando problemas crecientes. Y no nos olvidemos, Mariano, este gráfico muestra un aumento de temperatura de 7 grados. Ya hemos dicho que cuando se caliente a más de 2 grados el promedio de la temperatura, los efectos sobre el planeta son irreversibles. Entonces eso es lo que está en discusión cuando se piensa en dejar de generar anhídrido carbónico y de pasar a energías alternativas. Bueno, para tener en cuenta y para reflexionar, vamos al último corte, Amadeo, ¿te parece? Vamos, María. Volvemos para la despedida. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay, el Cantón de Brasil. Cuarto bloque de Mirada Sur, cuarto y último bloque. Vamos a repasar lo que hemos tenido hoy para ustedes. Jenny Ortega Benavides, un bloque de comunidades un poco diferente. Muy particular, ¿no? Que deja sobre todo abierta esta reflexión de un pueblo que está enfrentando su peor crisis de refugiados en la historia, que no es poco que la comparen con la de la Segunda Guerra Mundial, y algunas observaciones importantes que nos hizo también el cónsul de Siria en Córdoba, como esto de que ellos no reconocen que están en una guerra interna. A diferencia, por ejemplo, de países como mi Colombia, donde sí, sin duda alguna se trata de una guerra interna, que se puede estar o no de acuerdo con las partes implicadas en la guerra, pero que de todas formas somos colombianos enfrentándonos. No es ni mejor ni peor, es una guerra igual. Pero el fenómeno migratorio también, el fenómeno de Colombia es distinto también, porque de todas formas son desplazados dentro de un mismo país. Claro, no es ni mejor ni peor, pero es un tema colombiano, que tendrán que resolver los colombianos. Los colombianos. En el caso de Siria, han ligado de arriba algo que no buscaron. Siempre hay alguien que está dispuesto a mediar en un conflicto colombiano por beneficios propios,
que no son particularmente del interés de que Colombia salga de la guerra, ¿no? Siempre hay alguien que aprovecha la este tipo de... diferencia con Siria es que en Siria no es un tema entre sirios. Ahí alguien está metiendo la cola y, como decía el cónsul, hay gente de 82 países, mercenarios que están yendo ahí para generar una situación que antes no existía. Exactamente. Amadeo. Y Mariano, cuando uno mira el panorama global de lo que escuchamos hoy, por un lado vimos la crisis de las migraciones desde África y desde la Asia cercana hacia Europa. El problema en propia América Latina que complementaba Jenny con la visión de lo que ocurre en Colombia, lo mismo, la misma situación que está planteada hoy en Venezuela, tal vez faltaría el panorama desde el extremo oriente, donde también hay fenómenos similares. Y ese conjunto lo que está reflejando es el problema de la distribución inequitativa de los recursos, de un mundo que por otra parte tiene limitaciones establecidas respecto a los recursos y donde los fenómenos climáticos lo único que tienden a hacer es que los que sufran primero el impacto del cambio climático sean los que menos protección tienen. Entonces uno percibe en este mundo tan complejo de las migraciones, de la disputa por una calidad de vida inmediata mejor, tenemos que resolver el problema de estos problemas inmediatos y al mismo tiempo pensar en cómo cuidamos el planeta para que dure para las generaciones futuras, ¿no? Hasta la semana que viene con cambio climático y con todo lo que pasa en el mundo. Jenny, gracias. Amadeo, gracias. Jenny, nos vamos con música, como siempre. Exactamente, nos vamos con un clip nunca tan oportuno, es del grupo colombiano Aterciopelados. La canción se llama Bandera y es básicamente una reflexión de todo lo que tratábamos hoy en el programa. ¿Quién dice quién tiene derecho o no a buscar una vida mejor? Si vos lo mirás, si vos podés enfocar, si nuestro gran director Rodríguez puede enfocarlo, de lejos no se ven fronteras y desde el espacio no se ven fronteras. Las fronteras las inventamos nosotros. Así que hasta la semana que viene, hoy más que nunca un mundo mejor es posible, pero hay que empezar a hacerlo. Chao. Sobre un pedazo de tierra ondea. ¿Quién decide? ¿Quién tiene el poder de limitar mi caminar? Dime quién es usted, que dónde nací. Entonces no puede venir por aquí. Que de qué color es y que dónde nací. Entonces no puede venir por aquí. Las fronteras, ¿quién delimita este mi planeta? Si soy tercermundista, ni empaco mis maletas. ¿Que quién es usted? ¿Que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. ¿Que de qué color es y que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. Soy ilegal, mi trabajo humilde y tenaz vale lo mismo que el tuyo o quizá más. ¿Que quién es usted? ¿Que dónde nació? Entonces no puede entrar a esta nación. ¿Es usted conquistado? No es conquistador. Usted no puede soñar